autorización de esos 50,000 pesos se puede ir hasta un mes, lo cual significa que la persona, por tratar de salir rápido de su problema, se gasta los 50,000 pesos o los presta. Por eso es importante que ustedes tengan muy claro que estos exámenes son costosos y que todo el mundo lo ha dicho de la literatura y lo seguirá diciendo. Esto no es gratuito. Apréndanse esto. Hacerle ecografía a este señor es una fantasía. Pero hacerle ecografía a este señor es una tragedia. Y viceversa, hacerle una ecografía a este señor, hacerle una ecografía a este señor, y eso es complejo. ¿Por qué? En este señor la grasa abre las estructuras abdominales. Se separa el hígado del riñón, se separan las asas intestinales gruesas de las delgadas. En este señor todo está muy cerca. Y la sintomatología, por eso les decía, en el abdomen de ustedes está aquí. Pónganse la mano aquí, en la apófisis sifoides, y les llega al ombligo. El ombligo es exactamente el sitio donde llega la cadera o el ilíaco, fíjense. Y ahí mismo se está bifurcando la aorta, unos centímetros arriba, unos centímetros abajo. Lo cual significa que en esta distancia, en los tres planos, están todos los órganos, lo cual quiere decir que fácilmente una colecistitis puede dar los signos de una colitis, o una colitis dar los signos de una colecistitis, porque están muy cerca. Esa es otra de las tragedias que van a vivir ustedes. Y van a vivir esa tragedia porque es muy fácil, pero muy fácil hacer medicina donde está la zona roja. Facilísimo. Vaya, haga medicina donde está la zona verde. Vaya, haga medicina donde está la zona naranja. Baja lenguas, por endoscopio, los ojos, las manos. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Pidan una tomografía aquí, pidan un PET en esta zona, pídanlo. Pueden pedir un PET, pueden pedir cualquier cosa, resonancia, ahí lo tienen. Pidan eso mismo acá. Se van a quedar esperando. Esta es la condición que uno tiene que tener en la cabeza para saber cómo va a trabajar con las imágenes diagnósticas. La anatomía ustedes la conocen. Lo único que vamos a hacer es transformar esa anatomía en escala de grises, porque las imágenes son grises e intensidades. Ahora con la resonancia, eso lo vamos a ver. Ustedes pueden evaluar hígado, vesícula, vaso, riñones, uretes, suprarrenales, intestino delgado, intestino grueso, recto, próstata, todo, los repliegues peritoneales, todo. Algunos métodos son mejores que otros, pero todo lo pueden evaluar. De tal manera que ustedes pueden pedir imágenes diagnósticas para todo lo que está aquí. Si ustedes quieren, después de la charla, alguno se queda con la charla y yo se la paso por me da el correo electrónico y yo se lo envío por correo. ¿Cuáles son los métodos que nosotros usamos y que ustedes deben aprender a solicitar? Ojo, aprender a solicitar. Esta charla es saber cómo se utilizan las imágenes. No es ver las imágenes, aunque vamos a tener la oportunidad de ver algunas imágenes. Eso que ustedes ven ahí. Así es desde 1919. En 1919 se hizo la primera radiografía del abdomen. Aprovechen que en 1985 se hizo la primera radiografía de mama. Pero la del abdomen se hizo en 1919, ya con fines diagnósticos. Después, en el año 70 llegó la ecografía, en el año 70 llegó la década del 70 llegó la tomografía, en la década del 80 llegó la resonancia magnética, la arteriografía es
del año 50, sin embargo se estructuró muy bien en los años 60, la medicina nuclear llegó en los años 80, aunque ya antes habían algunas pequeñas escaramuzas. Esto viene desde mucho tiempo atrás, pero ya casi no se utiliza. ¿Y por qué no se utiliza? Porque los nuevos métodos diagnósticos la han ido reemplazando. La endoscopia desplazó a lo que nosotros llamamos vías digestivas: estómago, esófago, duodeno, yeyuno, ilio y colon. La endoscopia la desplazó, y eso es que hay que ser muy claro: la endoscopia es superior a cualquiera de estas imágenes. La urografía fue reemplazada por la tomografía, por la ecografía, fue reemplazada actualmente por el urotac. ¿Para qué se utiliza? Para todo esto: lesiones inflamatorias, lesiones tumorales, lesiones obstructivas, lesiones congénitas, el sangrado, en el trauma, en fin, todo esto igualmente para ayuda diagnóstica. Para eso se usa, para buscar este tipo de cosas. Vamos a empezar con el abdomen simple. El abdomen simple es un estudio que ya casi no se utiliza, y solamente hay 4 razones para utilizarlo. 4, no más. Antiguamente se usaba para pielonefritis, colecistitis, para apendicitis, para lo que ustedes quisieran, porque no había nada más. Hasta 1970 el abdomen simple era el único examen para evaluar el abdomen, el único, y se usaba para todo. De esas tantas cosas por las cuales se usaron, ahora ya no quedan sino 4, que las vamos a ver. El abdomen simple se hace en este tipo. Algunos de ustedes ya conocen un equipo de rayos X, ¿sí? ¿Ya han estado en un hospital o no? Bueno, este es un equipo de rayos X sencillo. Acá está el tubo donde sale la radiación, acá se encuesta el paciente y se le toma la placa. Acá se pone, creo que me saqué uno. Está muy sencillo. No importa. Al paciente, esta mesa se separa, el paciente le toman 2 proyecciones, una acostado y otra de pie. ¿Qué buscan esas 2 proyecciones? Primero, saber cómo se distribuye el aire que está en el tubo digestivo, y segundo, saber si las cosas que están dentro del abdomen se movilizan o no se movilizan, o la patología se moviliza o no se moviliza. Estas son las 4 cosas para las cuales sirve el abdomen simple. Como les dije, si quieren, yo con mucho gusto a la que quiera le paso la USB ahorita y la pueden copiar y se la pasan. Esto es, para esto sí. Y ustedes me dirán, ¿por qué puse aquí cuerpo extraño de un color diferente? ¿Por qué creen? ¿Qué razón tiene usar el abdomen simple en los cuerpos extraños? ¿Cuál es la condición sine qua non que debe tener un cuerpo extraño? ¿Se acuerdan? Díganlo duro. Una condición sine qua non que debe tener un cuerpo extraño para que yo lo utilice, o sea, utilice el abdomen simple para verlo. ¿Cuál es? Correcto. Que sea radiopaco. O sea, eso es la condición, que yo lo pueda ver, porque si no es radiopaco no lo voy a ver. Eso es muy frecuente en los niños. Acuérdense que eso sí que es frecuente. La mamá no se da cuenta y el chino se metió el botón del chinche, lo que sea, a la boca, y cuando los niños se dan cuenta empiezan a sufrir porque pues una aguja o un chinche, una cosa de esas, genera cierta angustia. Entonces, se usa para la obstrucción intestinal, para el neuroperitoneo, para la litiasis urinaria y para los cuerpos extraños. Esto está enredado porque ya viene la parte, esto fue aparición en el 2008, pero antes, ya como en 1985, los urólogos decían que esta vaina no servía para nada, que había que usar el tacto. Y así lo describen, porque uso la palabra vaina porque ellos dicen allá en su jerga, dicen
ese esperpento, eso ya no sirve para nada. Después se vino evolucionando y se fueron decantando las ideas y quedamos en que el abdomen simple sirve para esas 4 cosas que les dije, pero aquí en este artículo le dieron bastante palo. ¿Por qué? Porque es que para los gringos hacer, o para los japoneses, o para los europeos, hacer medicina en un mapa como el nuestro no existe. Nosotros en el mapa ese que les mostré, hacer medicina en la parte roja es facilísimo. Vaya a hacer medicina en la parte verde y verá lo difícil que es hacer medicina con base en las imágenes diagnósticas. ¿Qué decía este artículo? Este artículo decía esto, que esto tenía muy poca sensibilidad y muy poca especificidad. Pero vaya usted al hospital de Kennedy, al hospital de Tunal, al hospital del norte. Se dañó el tomógrafo y ¿qué utilizan? Y a veces dura 15 días, un mes dañado. ¿Y qué utilizan los cirujanos? El abdomen simple. ¿Y por qué? Uno dice, ¿por qué? Porque aquí es diferente. Porque esa es Colombia. Dura un aparato de esos dañado y hasta que no se pase la coima por debajo, no lo arreglan. O como ya la coima se pasó, sí, corta 5 centavos. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? Que sí, la verdad, esto no sirve en teoría. Pero nosotros tenemos que saberlo utilizar y saberlo pedir. Y esas 4 indicaciones que les dije todavía son viables en Colombia. Se usan 2 proyecciones, como les había dicho anteriormente, y estas son. El abdomen simple busca ver en grises toda la fotografía que ustedes vieron en rojo en 4 segundos, 3 semestre de medicina. Y no hay que cambiar nada, muchachos. Imagínense que ustedes me están viendo a mí en escala de grises, así como están. Pero lo que está fotografiado ahí es exactamente el abdomen. Entonces yo voy a ver aquí el hígado, voy a ver aquí el músculo psoas. Si le ponemos un poquito de fe, veo aquí el riñón. En este lado veo el polo inferior del riñón. Este es el colon. Este es el colon. Este es el estómago, esta es la columna, estos son las pelvis y los 2 fémures. O sea, ustedes ven las cosas. Lo que pasa es que hay que tener un poquito de training para poder acostumbrarse a la imagen. Pero eso es lo que ustedes van a ver. Lo normal es que nosotros hablemos de un patrón gaseoso intestinal. ¿Cuál es el patrón gaseoso intestinal? El patrón del estómago, del intestino, delgado y grueso. Y si ustedes me dicen, ¿cuáles son esos patrones? Eso es indescriptible. ¿Por qué? Porque el patrón gaseoso de ella es totalmente diferente al de él y al mío. Si hay 7.000 millones de personas en el mundo, hay 7.000 millones de patrones diferentes. Este es el más común. El marco cólico, el estómago y alguna que otra asa delgada por aquí. Eso es lo más común. Normalmente las asas delgadas en una persona como ustedes deben estar sin gas. ¿Por qué? Porque el movimiento del estómago, del tubo digestivo hace que el gas vaya pasando y en estas personas como ustedes no están. Pero en aquellas personas como yo, que ya tenemos cierta edad, el intestino se mueve de una manera diferente y podemos tener escasa cantidad de aire en el tubo digestivo. Los niños, por la que están corriendo y gritando y fregando, ellos generalmente mantienen con aire en el tubo digestivo delgado, en el estómago y en el colon. ¿Ves qué está pasando? Ok, ¿cuál es la patología que vamos a ver del tubo digestivo? La patología básica es el hilo, que se divide
en hilo reflejo y en hilo obstructivo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El hilo reflejo es el que tiene la persona que permanece acostada o sentada, y se llenan las asas intestinales de gas, las asas intestinales de gas, y que de pronto eventualmente le duele y ustedes ven aire en las asas intestinales delgadas y gruesas, pero no más. En las dos proyecciones ven exactamente lo mismo. Entonces, se dice que hay hilo reflejo cuando las asas delgadas se llenan de aire, pero son menos de 3 centímetros. Cuando las asas gruesas son menores de 6 centímetros. Quiero decirles, esos son parámetros subjetivos que nosotros hemos ido objetivizando de acuerdo a los diferentes trabajos que se han hecho y a la lectura de la literatura mundial. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo del señor que está allá, que está acá, es totalmente en diámetro diferente. Son totalmente diferentes en diámetro. Pero se tiene como patrones más o menos eso. Esto es muy importante. No hay niveles hidroaéreos escalonados y no se localiza un sitio de obstrucción. Punto. Eso es lo que se llama un hilo reflejo. Vamos a ver un hilo reflejo. Esto es un hilo reflejo. Miren, el colon está aquí. Esto está lleno de asas intestinales delgadas y esto está acá lleno de aire en el estómago. Eso es un hilo reflejo. ¿Listo? Eso es un hilo reflejo. El hilo obstructivo tiene una característica clara y son los niveles hidroaéreos escalonados. Venga, les explico qué significa esto. Esto es totalmente lo contrario a lo que vimos en la diapositiva anterior. Las asas intestinales superan los 3 centímetros, en las asas delgadas y las asas gruesas los 6 centímetros. Pero aquí hay una cosa importante, esto, niveles hidroaéreos escalonados. ¿Se acuerdan cuando vieron la anatomía? ¿Cómo era que se desplazaba el meso? ¿Saben qué es el meso? Por supuesto. ¿Cómo se distribuía el meso en el intestino? Esa es la razón del nivel hidroaéreo escalonado. Es como un abanico donde aquí está la raíz del meso y los intestinos van haciendo esto. Eso es. Entonces, esto es un hilo en donde las asas superan los 3 centímetros y además de eso, ven los niveles hidroaéreos escalonados que son estos. ¿Por qué se llaman escalonados? Porque van como escaleras. Y es precisamente al movimiento que les decía. Cuando en uno de estos movimientos del intestino delgado se paralizó algo aquí, inmediatamente los otros tratan de montarse, porque tratan de vencer la resistencia y por eso se forman los niveles hidroaéreos escalonados. Ustedes los ven aquí, izquierda. Eso es hilo obstructivo. Ese es el hilo obstructivo, se me pasó una diapositiva, pero sí, esta es otra hilo obstructivo, niveles hidroaéreos escalonados. Y aquí un hilo obstructivo distal, a nivel del colon. Ustedes ven todo el colon distendido, esto supera los 6 centímetros de los cuales habíamos visto, y acá está el nivel hidroaéreo. Esto es para confirmar que aquí estaba la obstrucción. Punto. Con la tomografía, ustedes también pueden evaluar el intestino delgado y el intestino grueso. Por eso, la tomografía fue desplazando a la domicilio. Pero como les digo, una cosa es hacer medicina aquí en Bogotá y otra cosa es hacer medicina en Carrapatí, porque las cosas son bien diferentes. Y no es lo mismo hacer medicina en Tampa que hacer medicina en cualquier pueblo de Colombia. Ok. La tercera condición, la segunda, perdón, es el neumoperitoneo. Aquí tengo que decirles algo. Neumoperitoneo es aire que se ha salido de las asas intestinales, del interior de las asas intestinales.
Pero también hay otra condición, que es el aire en la pared de las asas intestinales, que tienen que tener mucho cuidado. El aire en la pared de las asas intestinales es diferente al aire que se ha salido de las asas intestinales. ¿Qué es lo que ustedes buscan? Desafortunadamente esta diapositiva está aquí hay mucha luz, pero aquí hay aire por debajo del diafragma. Miren cómo se ve el aire debajo del diafragma. La tomografía es muy buena para eso. Este es el aire en la pared de las asas intestinales. En este caso, no es el asa intestinal, sino la vejiga. Pero eso es lo que significa aire en las estructuras. Es lo que llaman neumatosis. En un caso, neumatosis intestinal, en este caso, neumatosis vesical. Como los pacientes sufren mucho de eso, los pacientes tienen diabetes, tienen que tener mucho cuidado. Por eso les decía yo al principio, cuando empecé, de la clínica es lo primero, la clínica es lo segundo, y la clínica es lo tercero, y uno usa las imágenes diagnósticas cuando las cosas son bastante difíciles. Esta paciente, que ustedes no lo crean, llegó caminando a uno de los servicios de urgencia de Tío, y llegó caminando porque le sentía una molestia, y ya no tenía claro qué era lo que tenía. Sentía una molestia en el abdomen, era una sensación fea, y cuando le tocaba se sentía la molestia. A la paciente lo primero que le hacen es una ecografía, y cuando yo veo la ecografía yo me di cuenta que la paciente tenía aire, y dije, entonces le pregunté, señor, ¿usted es diabética? Y me dijo, sí. ¿Se está aplicando la droga? Sí. ¿En cuánto tiene la glicemia? Entre 150. Señor, ¿usted está así, fresca? Sí, fresca. Eso hace la diabetes. ¿Por qué? Porque los bichos se van acostumbrando y el paciente se va acostumbrando a ellos por la glicemia tan alta que maneja. La litiasis urinaria. La litiasis urinaria, el abdomen simple es bien interesante, solo que no es tan bueno. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, que ahora van a oír hablar, y ustedes ya creo que lo han estado oyendo, una cosa que se llama urotac. Profe, ¿en el neumoperitoneo hay algún signo para...? Aire, lo que pasa es que, ya te digo, el aire en las... ¿verdad? Que desafortunadamente se vio. Por eso les decía que el abdomen siempre se toman dos proyecciones. Una horizontal y otra vertical. En la vertical uno tiene que ir a mirarlos en el diafragma. ¿Por qué? Porque allá es donde se sube el aire que está por fuera de las asas intestinales. Desafortunadamente esto quedó muy negro y no se ve bien, pero es exactamente esto. Fíjense, el diafragma está aquí y este es el aire en la cavidad peritoneal. La neumatosis y la litiasis. Bueno, la litiasis tiene una cosa bien interesante. El abdomen simple es bueno, pero no es tan bueno, porque hay litiasis que uno no logra ver. El 80% las ve, el 20% no las ve. ¿Y por qué? Porque son composición del cálculo totalmente diferente. El cálculo con calcio es un cálculo que uno visualiza fácilmente. El cálculo con menos calcio lo ve, digamos, los ulatos lo ven menos frecuentemente. Por eso se ha puesto en boga una cosa que se llama urotac. ¿Sí lo han oído hablar? El urotac. Con el urotac, muchachos, tienen que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Y por qué mucho cuidado? Vamos a hablar primero de la litiasis. Alguien me puede decir que afortunadamente hay mucha luz, pero alguien me puede decir dónde ve el cálculo. Podemos cerrar la Yo no sé por qué fui el que hizo la diapositiva, pero es que desafortunadamente, si lo ven o no lo ven. Miren, esto, siempre que vayan a ver, a buscar, siempre que pidan, soliciten una radiografía de abdomen para ver el cálculo en la vía urinaria, no se pongan a mirar por acá, por acá, por acá, por acá. Tienen que ir a mirar por donde va el riñón y donde va el ureter y donde está la vejiga. Porque de lo contrario, pues,
pierde uno. ¿Y dónde va el riñón? Miren, el riñón está aquí. El otro riñón está aquí. ¿Por dónde va el ureter? El ureter va por aquí. Uy, qué fantasía. Gracias. El ureter va por aquí. Y aquí está la vejiga. El otro ureter va por aquí. Ahí es donde iba a buscar el cálculo. ¿Y dónde está ese cálculo? ¿Si lo vieron o no lo vieron? Alguien que diga, vamos a volver a pasar. Miren, aquí está el riñón, aquí viene el ureter, aquí viene el ureter, es el Alzheimer me viene pegado. No, el cálculo. Aquí me quedé, aquí va el ureter. ¿Ya lo vieron? Ok, vamos a ver. Entonces, tiene una utilidad. Tiene utilidad. Ustedes pueden solicitar abdomen simple para ver el cálculo, sobre todo en los servicios de urgencia. Este es el tal urotac. Pero yo les decía a ustedes que hay que ser mucho, pero muy cuidadosos, porque lo primero en esto es la clínica. Sobre todo que yo he visto pacientes con unos desastres desagradables, pacientes que llegan con dolor, que llegan con hematuria y que llegan al servicio de urgencias donde se usa el abdomen simple y le piden urotac. Resulta que ya he tenido más de... Conocí un paciente de 50 años que llegó con un sarcoma del retroperitoneal, sangrando y con dolor. Y lo primero que hicieron fue un urotac. Y el paciente estaba sangrando tanto que no alcanzó a llegar a la sala de cirugía. ¿Quién puso esa? Se murió. El médico general tiene que tener mucho cuidado con eso. Piden urotac porque ven sangrado y porque ven dolor. Ven hematuria. Les dicen, uy, urotipiasis, más de papel, ¿cómo es? De papayita. Y resulta que no es así. Y tampoco se vayan a confundir con la enfermedad vascular que también produce dolor y también produce hematuria. Son la trombosis venosa renal y la trombosis arterial. Y hay que tener mucho cuidado con esos diagnósticos diferenciales, porque dan exactamente la misma sintomatología. Y les dije, en esta mano cabe todas las dosis. Y es que piensen lo que está pasando. Ahora, en este caso, porque son patologías parecidas, pero también he tenido pacientes con diverticulitis que sangran por vía urinaria porque la enfermedad inflamatoria rompió el ureter o rompió la vejiga y salen con un dolor impreciso. ¡Uy, litiasis! Miren lo que puede pasar. Entonces, sí, los americanos desde 1985 dijeron, oiga, no más abdomen simple. Hagamos un urotac. El urotac, el único inconveniente que tengo, y la verdad es que el único problema del TAC es la radiación. Es el único problema, pero es un excelente método de diagnóstico. Excelente método de diagnóstico. El único problema es con la radiación. Y ustedes deben tener en cuenta que no pueden estar pidiendo TAC a todo el mundo, porque las personas, así como somos emocionalmente sensibles, el uno más sensible que el otro puede ser fácilmente sensible a la radiación y generar problemas cuando se toman muchos TAC. Bueno, sigamos. Les decía que yo había puesto este color en los cuerpos extraños por la densidad. Vamos a mirar algunos cuerpos extraños. Primero ustedes lo dijeron, deberían ser radiopacos y que se encuentran dentro del tubo digestivo. Vamos a mirar. ¿Qué creen que es este cuerpo extraño y dónde está? El cuerpo extraño entra por la boca y sale por dónde? Por el ano, por supuesto. ¿Y qué creen que es eso? Pues un estudiante de medicina. Un estudiante de medicina que tenía un puente y se puso a jugar con el puente plástico.
y ¡pam! Se le salió el puente, se lo tragó y aquí está, ahí va. ¿En qué parte está? ¿En qué parte está? Correcto, eso es pura anatomía, muchachos. Pura anatomía, no es más. Y esto no es sino pura anatomía. No se angustien. Esto también puede. Ay, caramba, ¿se acuerdan la propaganda de Coca-Cola en donde salió una muchacha esbelta y la Coca-Cola detrás? Y así, ¿no se acuerdan de esa propaganda de la que por eso? Así pasa porque, bueno, este es un señor que llegó al servicio de urgencia de Tunja, en Tunja, y dijo que se había caído. No, y así, se había caído. Perfecto, quedó perfecto con la osteoporosis. Esto no está dentro del estómago, del tubo digestivo, pero el cirujano, cuando estaba haciendo el acto quirúrgico, se le rompió la aguja. Y entonces él quería saber dónde estaba la aguja, dónde había quedado la aguja. Esa zona de la pelvis para los cirujanos, allá adentro, en lo que llaman el. Caramba, lo que ellos llaman la parte profunda de la pelvis es a veces difícil y ellos no se pueden poner a escarbar porque es peor el problema que tienen. Cuerpo extraño. Ok, esas son las 4 indicaciones del abdomen simple. La ecografía es el método diagnóstico más versátil y que se usa ampliamente en toda Colombia. Ustedes encuentran ecógrafos en todos los garajes. Eso es una cosa interesantísima. Y en el pueblo, a veces pueblos pequeños tienen ecografías, pueblos de 70.000 habitantes. Ya los pueblos un poco más bajos no, porque ustedes no dan negocio. Pero hay ecografía. La ecografía hay que saberla solicitar. Y por eso es que vamos a ver cómo se solicita la ecografía. Esta es la máquina con que se hace el examen. Estos son los aparatos que se usan. Este se usa para vía transrectal y transvaginal. Este se usa. No vayan a pensar que entra todo eso, no, solamente entra la parte que está aquí adentro. A esto se le pone un preservativo y el preservativo es el que entra por vía rectal o por vía vaginal para hacer ecografía ginecológica y la ecografía transrectal de próstata que se hace por vía rectal. Estos son los traductores para el abdomen y este es el traductor para lo que es pequeñas partes, estructuras vasculares, tiroides, tejidos blandos, etc. Esto es básicamente, ustedes pueden evaluar toda la cavidad abdominal con esto, todo, solo que tiene un problema, solo el tracto digestivo. El tracto digestivo no se evalúa con ecografía, de hecho lo evalúan los endoscopistas, pero por dentro, por la endoscopia, tanto rectal como la endoscopia superior. Y ustedes se dan cuenta que el examen que más se solicita es la ecografía de hígado y vías biliares. Como consejo, ustedes pueden usar ecografía para todas estas cosas, pero hay personas que entonces dicen, hoy ecografía de vías biliares, mañana ecografía renal, pasado mañana ecografía de pelvis. No. Acostúmbrense a pedir ecografía de abdomen total y hagan una aclaración. Necesito que se fijen en la aorta, necesito que se fijen en el riñón, necesito que se fijen en el hígado, necesito que se fijen. Ustedes expliciten qué es lo que ustedes quieren. ¿Para qué? Porque es que si se ponen a hacer ecografía de hígado y vías biliares, y después de pelvis, y después de riñón, eso sale muy costoso, pero muy costoso. Pidan ecografía del abdomen y hagan especifiquen qué área de interés tienen ustedes para que salga un poco menos costoso. Entonces, esto lo hace el aparato, es la física de la ecografía, son sondas de alta frecuencia y el computador se encarga de generar la imagen. No usa radiación ionizante
Y estas son las ecografías que ustedes van a solicitar: ecografía de hígado y vías biliares, ecografía de abdomen superior. La ecografía de hígado y vías biliares comprende hígado, vesícula, vía biliar, riñón derecho y páncreas. La ecografía de abdomen superior comprende hígado, vesícula, riñón, ambos riñones, el páncreas, las suprarrenales, y el vaso. La ecografía de abdomen total incluye el abdomen superior, o sea, esto más la pelvis. Como les digo, si ustedes quieren, yo les paso la diapositiva, la charla después. La ecografía renal solamente de los riñones. La ecografía de vías binarias, ojo con esto que es muy importante, comprende riñones, vejiga y próstata, y básicamente se usa para saber si la próstata está obstruyendo o no está, qué tan grande está la próstata, si hay obstrucción de los sistemas calciales o del uréter, en fin. Eso es lo que usa. La ecografía de próstata abdominal es un poco lo que se usa, pero se puede usar para lo mismo, para saber qué tan grande está la próstata. La ecografía de pared abdominal, que es una de las confusiones que más tienen los clínicos, solo se usa para la parte externa del abdomen y solamente les va a ver las hernias, las masas superficiales como lipomas y la gordura. Ustedes me dirán, ¿por qué la gordura? Porque muchas personas se tocan y se sienten unas bolas aquí. ¿Ustedes saben qué es la enfermedad del Derkum? Anoten, eso es interesante. Derkum, anoten qué es la enfermedad del Derkum. Son cambios degenerativos de la grasa que suele pasar en las personas un poco gordas, y con el envejecimiento normal de las personas suelen producir esas bolitas de grasa en la piel, en la pierna. Lo que pasa es que si se meten en internet ven la fase colorida de la enfermedad de Derkum, es terrible. Bueno, sigamos. ECOFAS, esto sí que es bien interesante. En los servicios de urgencias, ¿saben qué significa fast y rush? Eso es lo mismo, solo que esto lo inventaron los cirujanos para los servicios de urgencias, y esto lo inventaron los cardiólogos para unidades de cuidados intensivos. Pero es evaluado. El FAST significa Focus Assessment, Sonography in Trauma y Rapid Ultrasound Shock. Eso es lo que significan esos dos. Como les decía, esto lo usan mucho los cirujanos y los cardiólogos o los intensivistas. ¿Qué es lo que usan? Tienen unos puntos claves. Este es el corazón, en la región subhepática o hepatorenal, en la región esplenorenal y el apéndice en el FAS, para buscar líquido por fuera, en trauma. Ojo, que esto se usa en trauma. Cuando hay líquido por fuera, no significa que todo paciente va a cirugía, no. Significa que hay que estar muy, pero muy pilas, porque uno puede vigilar al paciente con trauma hepático, puede vigilar al paciente con trauma esplénico, mientras los signos vitales estén normales, usted lo puede vigilar. Pero vigilar es encima, ¿por qué? Porque en cualquier momento se descuadra y el paciente tiene que ir a cirugía. El RUSH lo usan los intensivistas para evaluar el grado de shock. ¿Y cuál es la diferencia entre este y este? Que esto evalúa las estructuras vasculares y el corazón. Los diámetros del corazón y los diámetros de las estructuras vasculares para ver si están disminuidas en shock. Cuando hay shock severo, las estructuras vasculares se disminuyen y la movilidad del corazón cambia a lo mismo que el diámetro de la frecuencia del corazón. Entonces, eso es para los servicios de urgencias. Ecografía en trauma, ecografía en shock. Por supuesto, los ortopedistas también se inventaron otro que se llama CABIS. ¿Y qué buscan? Ver si hay fracturas y el hematoma alrededor de la fractura. Eso no, yo muy poco le paro bolas de si la radiografía es superior a eso. Esto se usa para ver si hay lesiones
cómo están los órganos, está el vaso, estas es lesiones en el hígado, esto es una vía biliar dilatada, esto es una pancreatitis, esta misma pancreatitis, ese es el páncreas. Aquí hay que imaginársela porque me toca decirle, esto es el páncreas, aquí están lesiones hepáticas, esto es descálculo en vesícula, colecistitis, edema en la pared, esto es un trombo en la vena cava, esto es el colon. Usted me va a decir, pero ¿cómo? ¿El colon? Sí, señor. Esto es el colon y esto es una masa en colon. Y la flecha indica la cantidad de aire que está pasando por el colon. Esto es una masa en el colon. Y esto es, como les decía al principio, es un método que se usa mucho para hacer la biopsia. Esta es la lesión y esta es la aguja. Caramba. Ok, el Doppler. El Doppler es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que la ecografía, solo que se usa para las estructuras vasculares. Y entonces, ustedes pueden evaluar la aorta, la cava, en fin, todas las estructuras vasculares en la medida que vayan disminuyendo el tamaño, su sensibilidad es menor. Y esto es diferentes tipos de aparatos para hacer Doppler. Son en la misma máquina, con esta se puede hacer ecografía, se puede hacer cardiología, se puede hacer todo. Esto es la imagen del Doppler. Se usa básicamente para saber si hay procesos obstructivos o ruptura de estructuras vasculares. La tomografía, como les decía al principio, es uno de los métodos más importantes que existen en imágenes diagnósticas. Es una fantasía el TAC, pero el TAC tiene que saberse solicitar. No es todo el mundo que hay que hacer de TAC. ¿Se acuerdan del paciente gordo y el paciente flaco que les mostré al principio? El paciente gordo es una fantasía, uno hace una tomografía. Pero el paciente flaco tiene sus problemas, sobre todo que las asas intestinales se pegan unas con otras y a veces en la inflamación y en el proceso tumoral uno no sabe de dónde viene, por eso a veces es más complejo. Sin embargo, también se utilizan los pacientes delgados, no quiere decir que no se puede utilizar, se puede utilizar en los pacientes delgados. Esta es la máquina, esto está muy sencillo, lo lamento porque esta es la máquina en donde uno mete el paciente y esta mesa va corriendo hacia allá, o de allá hacia acá y ahí se va haciendo la tomografía. Estos son lo mismo, miren la diapositiva de la ecografía. Estas son las tres imágenes que ustedes normalmente ven en una tomografía, ven axial, coronal y sagital. Esto lo hacen los tomógrafos de 64, de 30, de 16, de 2 y 3 casi nunca lo hacen. ¿Por qué? Porque la capacidad de esto, de generar esto, está en el computador. Es como cuando uno tiene un carro Volkswagen, un pichillo de esos chiquititos que había antes, y un Mercedes-Benz, pues son dos cosas diferentes. Este es un Mercedes-Benz, el otro hace lo mismo, pero el otro es un poco más. Ok. Esto es lo más desagradable de este examen. Usa radiación ionizante. Usted pues no puede estar pidiéndole a un paciente cada 15 días un TAC, porque eso en un momento en que eso daña, hace daño. Que no se sienta es una cosa diferente, pero hace daño. Eso no pellizca, pero va haciendo mella. Por eso usted no puede estar pidiendo tomografía cada 15 días o cada 8 días, porque no. Entonces se usa para todo esto, que son las mismas cosas. El computador es el que genera la imagen. Estas son imágenes de TAC. Esto es para mostrar que aquí está la aorta, que aquí está el abdomen, el vaso, aquí está el riñón, la parte del foro superior del otro, el hígado, las asas intestinales. Lo mismo, asas intestinales. ¿Alguno me puede decir dónde está la lesión? ¿Dónde está la lesión? ¿Alguno me puede decir? Ok, primero que órgano es este. ¿Y este? Ok, ¿y este? ¿Y este? ¿Y dónde está la lesión? En la cabeza. No. ¿En la cabeza de? Cerquita. Está en el cuerpo del páncreas, enfrente de la vena mesentérica, es la que ven aquí. Este es el páncreas, esta es la vena mesentérica, esta es la lesión. Esta es la vena mesentérica, aquí viene la esplénica, se está viendo parcialmente, la parte superior. Esta es la aorta y aquí está la lesión. Es excelente método diagnóstico,
Para páncreas lo único, porque la ecografía tiene sus limitaciones en páncreas. Esto es una pancreatitis. ¿Aquí qué está pasando? ¿Dónde está la lesión? Es un paciente traumático. Llegó al servicio de urgencias. ¿Dónde está la lesión? ¿A dónde? En el intestino. Bueno, en el intestino hay lesión, pero no es clara. Pero sí hay. ¿Dónde está la lesión? ¿En qué? Diga, tranquilo. Bueno, ese es el derecho. En el riñón derecho está fracturado. Se fracturó. Pero esos pacientes casi pueden llegar sin ningún problema, pueden tener las cifras tensionales normales. Lo que pasa es que estos pacientes tienen un problema serio. Y es que el riñón es el que modula la presión arterial y esto genera unos trastornos en los pacientes terribles. Se les altera mucho la frecuencia de la tensión y a veces prefieren. Algunos dicen vamos a dejarlo quieto para ver si pasa, otros dicen hay que quitarlo porque si no después toda la vida no lo logra para mejorar la tensión. Pero eso tiene mucha controversia, yo no tengo mucha experiencia en eso. ¿Qué está pasando en el intestino? ¿Cómo? En el intestino primero hay un núcleo, ¿sí lo ven? Está extendido, pero no hay obstrucción. ¿Por qué se hace hilio? Por esto. El hilio reflejo, el hilio adinámico, el hilio no obstructivo, generalmente es una condición que se genera por una noxa que está en el abdomen y él, para tratar de defenderse, porque cada movimiento que hace duele, entonces se queda quieto. Y al quedarse quieto, se llena de aire y produce el hilio reflejo, hilio adinámico, hilio no obstructivo. Ok, sigamos. ¿Qué están viendo ahí? Aquí están viendo dos cosas. ¿Qué están viendo? Bueno, lo de patomegalia se los acepto, pero con un solo corte no se puede hablar de patomegalia. Pero se los acepto. Pero hay algo en el hígado. ¿Qué está viendo en el hígado? Fíjense cómo esta parte del hígado, perfectamente bien vista. Y miren lo que está viendo aquí. Ok, ese es otro trauma de hígado, trauma cerrado del abdomen. Se quedó quietecito, no pasó nada, no lo operaron, no lo llevaron a cirugía, sus signos vitales se mantuvieron tranquilos, o normal, no tranquilos, y no pasó nada y se fue para su casa. Es diferente con el riñón vigila mucho la presión arterial. Pero acá no. En el hígado se puede dejar tranquilo. Y se fue para su casa. Este es uno de esos choferes de Transmilenio que hubo un accidente. Y miren el líquido en la cavidad peritoneal. No pasó nada, se reabsorbió solito. Bueno, este era para mostrarles el caso de este caso no es muy anterior. Este paciente sí fue llevado a cirugía, pero miren que es que el destrozo de este hígado es grandísimo. Llega prácticamente toda hasta el hilio, casi hasta el hilio del hígado. Este paciente tuvo que ser llevado a cirugía y a reparar todo ese montón de cosas es difícil. Miren lo que pasó ahí. ¿Qué es eso? Trauma cerrado de abdomen. Por eso cada vez se vayan a viajar. La razón por la cual la mamá le dice a uno, dijo, vaya al baño, hijita, vaya al baño, dijo, es eso. Si llega a accidentar usted con la vejiga llena, se le puede romper la vejiga. Si ven cómo se está saliendo el medio de contraste. Y hay que tener mucho cuidado. La vejiga llena puede ocurrir esto, el trauma cerrado del abdomen. Porque usted tiene la vejiga aquí, porque no, va un bus de esos intermunicipales y se estrella el bus y la vejiga se extiende y se puede romper. Aquí en este caso fue por otra cosa. ¿Qué otra cosa ven aquí? ¿Qué? Sí, señor, eso que dijo, está bien, eso es. ¿Qué fue? Fractura. Correcto. Tiene fractura de esto aquí, esto aquí, acá y se desplazó esto acá.
La resonancia magnética no es un método ideal para el abdomen, no lo es, y menos en los servicios de urgencias, porque cada examen de eso dura media hora, o sea que eso no es, pero tiene unas indicaciones muy específicas. ¿Cuáles? Masas hepáticas, masas renales, para masas, básicamente cáncer de los órganos blandos, y se está usando mucho para la vía biliar en una cosa que se llama colangioresonancia. Colangioresonancia. No es que sea la panacea, pero es lo mejorcito que tiene. Y por supuesto, como ya les dije, para hacer diagnóstico diferencial de masas. Yo tengo en mi concepto de 25 años de experiencia en esto, que cuando usted tiene una lesión o a usted le descubre una lesión en alguna parte del cuerpo, con cualquier método diagnóstico, llámese abdomen simple, llámese colon por enema, tomografía, ecografía, lo primero, si el radiólogo le dice a usted, yo creo que eso es benigno o eso es maligno, el paso siguiente es hacer un muestreo, una biopsia. No se pongan a estar pidiendo exámenes diagnósticos cuando estos no generan un diagnóstico histológico. Esto genera es un diagnóstico por imagen. Y aún lo he visto dentro de nuestro contexto universitario, en el hospital universitario, y se los dije ya, al paciente le descubrieron una lesión en el hígado y todo el mundo dijo, uy, qué lesión tan fea. Cuando uno dice lesión tan fea, es porque uno está pensando que hay algo malo. Entonces empezaron a pedirle TAC, resonancia, no sé qué, se gastaron como 2 millones de pesos. Y al final al paciente había que hacerle una biopsia para saber qué es lo que dice el patólogo. Porque de ahí es donde empiezan los tratamientos. Los tratamientos empiezan desde donde el patólogo dice, oiga, esto es un absceso hepático, esto es un tumor, o esto es lo que usted quiera que sea. Pero él es el que dice, no el radiólogo. El radiólogo lo que puede sugerir, mire, puede ser un absceso, porque es en nuestro léxico, puede ser, tal vez, quizás, tenga en consideración estas siguientes posibilidades. Pero quien dice esto es el patólogo. Y en él es que uno debe basar su estrategia. Yo lo que puedo hacer es sacar la muestra para que él la examine. Entonces, la resonancia en abdomen no es lo mejor, pero se está usando para cambio para algunas lesiones específicamente. El equipo se parece al TAC. Esto es, lo único bueno de esto es que no usa radiación ionizante. Eso es una fantasía. Eso no usa radiación ionizante. Un poquito fea la imagen, pero esto es para ver lesiones en el hígado. Igualmente, el cambio de densidad entre el vaso y el hígado, para decir si el hígado es cirrótico o no. Una lesión hepática. Este es lo que les decía, la colangioresonancia. Dime. Doctor, en el caso de un absceso hepático, ¿cómo se procedería? Pues porque estamos rompiendo la cápsula. No, eso no le para bola, porque al absceso hepático se le ponen los catéteres para sacarle el pus de la cavidad. No le para bola. Ustedes tienen un absceso hepático y lo primero que dicen los cirujanos es, yo no opero eso, que lo haga el radiólogo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pasa un tubo por aquí, se llega al acceso y por ahí sale toda la pus. Eso no pasa nada. Ahora, si ustedes quieren sacar una muestra, la muestra también se puede hacer, porque las agujas tienen, para sacar unos pedacitos, puede ser en la pared del absceso, ustedes también lo pueden hacer, pero eso no se justifica. De una vez, dime. Pero entonces, digamos que usted dice, esta vez no puede ser un absceso, pero puede ser, por así decirlo, un quiste. Ajá. Cuando uno como que va a evaluar qué es lo que en realidad es, uno primero inserta la aguja, mira qué es lo que tiene adentro. Eso es una decisión del radiólogo, ¿no? La decisión de funcionar es la decisión del radiólogo. Ustedes lo que pueden solicitar, yo quiero saber qué tiene. Si eso es un quiste, si eso es pus, si es una lesión
tumoral quística. Pero el radiólogo decide, hey, yo voy a usar este tipo de aguja, yo voy a usar este tipo de procedimiento porque con A o con B o con C puedo tener problemas. ¿Sí? Ustedes lo que dicen es, yo necesito la muestra para saber qué es lo que me dice el patólogo. ¿Listo? Esta es la polaris de resonancia para ver cambios de vesícula, estrecheces. Se está usando mucho en el hospital universitario, lo están usando mucho. A veces nos estamos pasando porque tampoco es que sea la panacea. Esto ya no se usa. De vez en cuando les voy a mostrar unas imágenes para que tengan. Se usa medio de contraste por vía endovenosa y se mira cómo se elimina por los riñones. Aquí viene una cosa interesante, la medicina nuclear y el PET. ¿Sí han oído hablar del PET? Ok, vamos a ver. Este es el PET, que es la misma máquina de la tomografía. Aquí están los dos aparatos. El primer aparato es el PET, o sea, la emisión de positrones, la máquina que emite positrones, y acá está el tomógrafo, el CT. Entonces el paciente entra por aquí, le hacen un examen e inmediatamente sigue y le hacen el segundo examen. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo. Miren cómo se hace. Eso es. Miren cómo se hace. Se hace primero este examen, después se hace este, y en la máquina lo que hace es que los integra. Y sale esa fantasía. Así es el PET. La máquina es la que hace todo. El paciente entró, se le hicieron. Entonces, ustedes ven los sitios donde hay alteración. Y la tomografía dice el pericardio, el riñón, la vejiga, donde esté. Se usa mucho para investigación en cáncer, o sea, para buscar lesiones secundarias. No se usa para diagnóstico primario. Y es básicamente cáncer. Se puede usar para procesos inflamatorios. No digo que no. Pero va. Es un examen que vale 3 millones de pesos, solito el examen. 3 millones de pesos. Y para que un salario mínimo alcance para esa vaina tiene que pasar 6 meses o 7 meses. Y deja de comer un familia. Hay que tener mucho cuidado. Pero es útil, pero muy útil, sobre todo para buscar lesiones en cáncer. Antes de eso, acuérdense de una cosa que se llama marcadores tumorales. Y cuando ustedes tienen un paciente con cáncer de colon y lo operaron, le dio quimioterapia, le dio radioterapia o lo que sea, y de pronto ustedes dicen, voy a controlar al paciente, el paciente se controla con marcadores tumorales, que son unos marcadores específicos para determinado tipo de cáncer, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, cáncer de estómago, cáncer. Y después de eso, si los marcadores están elevados, entonces uno sí decide que puede hacerse un PET. Pero mientras tanto hay que ser muy prudente. El tubo digestivo ya esto no se usa porque los endoscopistas nos quitaron en este campo, lo cual para mí es una fantasía. ¿Y por qué? Porque son exámenes que solamente dan diagnóstico. La endoscopia da diagnóstico y saca la muestra. O sea que ustedes pueden tener en un solo examen los dos conceptos. Voy a mostrarles unas imágenes solamente para decirles, caramba. Bueno, las vías digestivas le había dicho que eran tránsito intestinal, colon por edemas. También lo pueden evaluar por ecografía y por resonancia. La ecografía endoscópica, no me refiero a otro tipo de ecografía, yo les había dicho eso. Esto es para evaluar cómo se ve el esófago, cómo se ve el esófago, cómo se ve el estómago, cómo se ven las asas intestinales. Esto es un CT enterografía. La CT enterografía ya no se usa mucho por la cápsula que hacen los endoscopistas, solo que este vale 300 y la cápsula vale 6 millones, pero yo también prefiero la cápsula. No sé, a veces tengo mis dudas sobre si esto me va a ser útil en algunos tipos de pacientes, porque sí es benéfico en cierto tipo de pacientes.
CT enterografía. Antiguamente se hacía tránsito intestinal. Estas son las asas yeminales y estas son las asas ileales. Esto es lo que se llama colonoscopia virtual. Esta la hace el TAC. Eso ha habido mucha controversia. La controversia es exactamente lo mismo. Yo hago la colonoscopia virtual y que digo, ahí hay una lesión y me toca meter el aparato por el recto para poder decir qué tiene, porque lo que necesitamos es un estudio histológico, ¿verdad? El colon por enema se inyectaba medio de contraste por el recto y se veía cómo era el colon. Ya no se usa mucho por la endoscopia. Lo mismo, la radiografía es un estudio que ya antes se usaba mucho para diagnóstico. Ahora solamente se usa para tratamiento, para embolización de los tumores en hígado, en páncreas, en vaso. Y en trauma también se usa mucho la radiografía para embolización de las estructuras vasculares. Entonces, la radiografía simple es evaluar las estructuras vasculares del abdomen. Esto es una arteriografía simple, esto es una arteriografía por TAC. Como les digo, ya no se usa para diagnóstico, básicamente se usa para tratamiento. Tratamiento es embolización de lesiones tumorales o de embolización de un trauma. Biopsias, ya lo hemos dicho, el TAC, la ecografía, para buscar ganglios en el recto peritoneo. Muchachos, preguntas. En el Doppler se nos mostró que hay dos colores, unos azules y unos rojos. Los azules son para... Bueno, los colores en el Doppler básicamente se acuerdan del cuando uno está en la calle y oye el ruido de la ambulancia que viene y cada vez que se acerca uno se oye más fuerte, y lo mismo cuando se aleja se oye menos fuerte. Ese es el concepto del Doppler. ¿Qué es lo que hace el Doppler? Cuando la estructura vascular viene allá para acá, fuerte, da unos picos, ¿no? Como exactamente como el electrocardiograma, da exactamente esos picos. Y los picos venosos son lentos. ¿Qué pasó? ¿Qué dijimos? Dijeron, hombre, pongámosle color. Entonces se le pone color al vaso arterial y se le pone color al vaso venoso. Pero resulta que eso depende mucho de la posición que tenga uno en el aparato y en la arteria. La arteria también le puede dar color azul. ¿Por qué? Porque si cojo el flujo de allá para acá y lo pongo así, me da color rojo. Pero si cojo la misma arteria y me voy para allá, en la medida que la arteria se va alejando, el flujo cambia, entonces me da un color azul. Por los colores no te preocupes mucho, que eso lo manipula el aparato. Yo lo puedo manipular en el aparato. ¿Ok? Preguntas. Una pequeña encuesta. ¿Qué les gustaría de esta charla diferente? ¿Qué les gustaría? Yo me imaginé que iban a decir eso.
casos, pero no me pueden abrir. ¿Preguntas? Deme. Sí, pero eso lo maneja la persona que lo está haciendo, la máquina. De hecho, como les decía, en ecografía, en tomografía, en resonancia, en rayos X no tanto, hay equipos que se parecen a un Renault 4 y hay equipos que se parecen a un BMW. Sus costos son diferentes, pero normalmente el equipo normal en ecografía te da todo, te da todos los aparatos que yo les mostré para hacer ecografía de cuello, ecografía de pelvis, ecografía de abdomen, ecografía rectal o vaginal. ¿Alguna otra pregunta? Ok, la pregunta es buena. Están preguntando si uno por radiografía, ojo con lo que voy a decir, por radiografía uno encuentra una masa y puede tomar una conducta para biopsia o no. La respuesta es no. Por radiografía esa conducta no se puede tomar. No debe tomarla con ecografía o con TAC. Esa fue una de las razones por las cuales aparecieron muchos artículos diciendo la radiografía simple ya no sirve para nada. Desde 1985 están diciendo eso. Pero tienen que tener cuidado porque, como les decía, en nuestro país la radiografía simple sigue siendo útil en los casos específicos. Pero la decisión de hacer biopsia no se puede tomar con la radiografía simple. Eso no puede ser una decisión de la radiografía simple, es únicamente para ver la imagen y nada más. La decisión de biopsia la hace uno con ecografía, con TAC o con resonancia. Pero lo que sí es importante es que no se pongan a pedir tantas imágenes diagnósticas, sino que tengan, si ustedes les dicen, mire, esto es muy probablemente un cáncer, de una vez busquen la forma de que le hagan una muestra y que el patólogo decida, no es cáncer, perfecto, o es una lesión benigna, perfecto, pero fue el patólogo el que decidió, no el radiólogo. Acuérdense que las imágenes diagnósticas no dan diagnóstico histológico. Otra pregunta. No, era más como una sugerencia. De pronto debemos hacer un poco la anatomía normal. Gracias. Que llegamos crudos. Ya, gracias. Lo que me tocaría, fíjense que hablando rápido me llevó